Bueno, pues muy buen día para todos de nuevo. Qué gusto volver a saludarlos. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando, por favor, principalmente esta situación, ¿verdad? De antemano, pues me disculpo por no poder estar con ustedes directamente dentro de la clase del día de hoy, pero por situaciones, pues, personales, el día de hoy, pues no puedo estar con ustedes. Sin embargo, pues yo les he preparado esta clase de repaso, podríamos llamarle, esta clase de repaso precisamente para nuestro curso de la primera unidad de introducción a lo que es la economía, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, realmente pues nosotros hasta ahorita ya llevamos 6 temas trabajados, van a ser los 6 temas que van a ser evaluados dentro de esta primera unidad, ¿sí? Dentro del examen de la primera unidad. Ya solamente nos queda este y el próximo fin de semana previos a nuestro examen, así es de que el día de hoy vamos a tener un pequeño repaso acerca de los temas principales de la introducción a la economía. ¿Está bien? Bueno, dentro de estos temas importantes, pues bueno, antes de iniciar, por favor les recuerdo, según la circular que se nos había leído hace 8 días, me imagino que tal vez para este fin de semana vamos a tener alguna circular nueva, pero según la circular que se nos había indicado hace 8 días, los exámenes van a iniciar el domingo 19 de marzo, ¿verdad? Domingo 19 de marzo, así es de que como les menciono, perdón, domingo 20 de marzo, lo siento, domingo 20 de marzo. Así es de que, como les mencionaba, pues precisamente esta va a ser una situación que tenemos que tomar en cuenta precisamente para prepararnos para nuestro examen, ¿verdad? Que ya solamente nos van quedando un par de semanas más. Dentro de las actividades, pues ustedes se dan cuenta, ya llevamos 5 actividades, con la del día de hoy serían 6 actividades, y ya la próxima semana finalizamos con nuestra última actividad, serían 7 actividades a 10 puntos cada uno, cumplimos los 70 puntos de zona, ¿está bien? Si alguien va teniendo alguna duda o alguna situación en particular, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo a través del WhatsApp, que es la vía más fácil, o a través de plataforma, que también tenemos otra vía eh, para poder comunicarnos, ¿sí? Bueno, entonces, pues vamos a iniciar con este pequeño repaso. ¿Y por qué vamos a hacer repaso el día de hoy? Precisamente porque la actividad para esta semana va a ser un examen corto en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma durante el transcurso de la semana, a partir del día lunes, yo les voy a estar habilitando un examen corto acerca de los 6 temas que nosotros llevamos para esta primera unidad, ¿está bien? Entonces, ese examen corto va a consistir de estos primeros 6 temas, ¿sí? Entonces, si ustedes se recuerdan, el primer tema que nosotros veíamos, este era precisamente este tema de la introducción a la economía. Cuando hablábamos de las razones por qué estudiamos la economía, decíamos, pues prácticamente todos formamos parte de la economía, ¿verdad? Tanto como productores, como consumidores, consumidores de bienes o servicios, o productores de bienes o servicios. Si recordábamos la definición que dábamos de economía, decíamos, la economía es una ciencia que es rama de las matemáticas, que estudia la producción, distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, ¿verdad? Para la satisfacción de las necesidades humanas. Eh, ¿En qué forma logramos satisfacer nosotros nuestras necesidades? Pues a través de bienes o servicios, ¿verdad? Y ya todo lo que nosotros veíamos en nuestras tareas y en nuestros cuadros comparativos que nosotros realizamos durante nuestro curso para poder diferenciar la situación de los bienes o los servicios, ¿verdad? Bueno, entonces todos realizamos actos económicos, ¿verdad? Todos compramos o todos vendemos, ¿sí? En algún momento ya decíamos en nuestro curso, recuérdense, ninguno se libra de ser parte de la economía, ¿verdad? Porque incluso nosotros o ustedes que se están preparando para optar un título, para adquirir un título a nivel diversificado, pues incluso a este nivel ustedes están formando parte de la economía, ¿verdad? En primer lugar, porque todo el tiempo están consumiendo algo en particular. Por ejemplo, ustedes consumen un servicio del colegio, consumen servicios de internet, consumen alimentos, consumen transporte, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo estamos siendo parte de la economía, ¿verdad? Todo el tiempo hacemos actos económicos, como bien nos dice ahí, como consumidores o como compradores, ¿verdad? O como productores, ¿verdad? Recordemos que el consumidor también se le puede llamar comprador, y al productor también se le puede denominar vendedor, ¿verdad? Son los dos tipos de agentes de la economía que nosotros encontramos. Entonces, decíamos, las necesidades del ser humano se logran satisfacer a través de bienes y servicios. Ya ustedes dentro de las tareas que realizaban, pues veíamos precisamente eh,
una tarea donde hablaban de las diferencias entre tener bienes y tener servicios, y dentro de algunas pues veíamos las que nosotros tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Unos son tangibles y otros no son tangibles, ¿sí? Bueno, y aquí lo que decíamos, ¿verdad? Si nosotros formamos parte de la economía, la podemos estimular o también la podemos frenar, ¿verdad? Dependiendo cómo estemos actuando en un momento en particular. Y lo que ya les decía, ¿verdad? Ninguno, absolutamente ninguno de nosotros nos escapamos de ser parte de la economía, incluso aunque seamos estudiantes, ¿verdad? Nos dice aquí, el estudiante no se escapa de ser parte o de ser un actor económico, no solo porque es consumidor, sino porque también es productor, ya que se prepara para ejercer una profesión que en el futuro, pues el estudiante va a poner al servicio de la comunidad, va a poner al servicio de las personas que lo necesiten. Entonces las personas que lo necesiten lo van a consumir su servicio, ¿verdad? El ámbito de la economía, pues decíamos, ¿verdad? Todo el tiempo el ámbito de la economía es alrededor del ser humano, ¿verdad? No solo del hombre, sino que el ser humano y la naturaleza, ¿verdad? Todo el tiempo estamos consumiendo cantidades y bienes innecesarios muchas veces, ¿verdad? Como bien nos dice aquí. Entonces, de nuevo, recuérdense, por favor, bien presente la definición de la economía, ¿verdad? La economía, de nuevo, es una ciencia, como ya decíamos, que es rama de las matemáticas, como bien nos dice aquí, que estudia los recursos, ¿verdad? Y la creación de las riquezas y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, ¿verdad? Esa situación es bien importante respecto a nuestra definición de lo que es economía. Y aquí este cuadro bastante importante que nos habla acerca del flujo de información, cómo es que se va dando toda esta información a lo largo de precisamente, pues, cómo se van logrando satisfacer todas estas necesidades, ¿verdad? Entonces, bien importante esta situación, ¿sí? Bueno, así que, como ya decíamos, pues precisamente la economía, si ustedes se dan cuenta a través de esta primera unidad que hemos llevado estos cursos o estos temas, pues no es difícil, ¿verdad? Solamente de ir poniendo atención y de ir repasando un poquito lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Dentro de estos temas, el segundo tema que veíamos era precisamente conceptos básicos de economía, y veíamos que, como bien nos dice aquí, un país puede ser rico, pero en realidad es pobre, ¿verdad? Veíamos que muchas veces la inflación, como la que estamos teniendo hoy en día en Guatemala, la inflación de precios, como por ejemplo de los combustibles, consecuentemente al aumento de los precios de los combustibles, aumentan también los alimentos, aumentan los víveres, aumentan productos de la canasta básica, aumentan productos de aseo personal, por ejemplo. Entonces realmente todo es consecuencia del comportamiento de otro artículo, ¿verdad? Vemos, como les decía hoy, un claro ejemplo que tenemos hoy en día es precisamente el aumento del combustible, que afecta precisamente a cualquier otro, a cualquier otro artículo de uso domiciliar, ¿verdad? De uso diario. Entonces, precisamente es lo que nos hablábamos nosotros aquí cuando hablábamos de esta definición de economía, y veíamos precisamente estos conceptos, ¿verdad? Veíamos estos conceptos bien importantes que a ustedes definían dentro de sus tareas: qué es un comprador, qué es el vendedor, qué es la oferta, qué es la demanda, qué son las necesidades, qué es la producción, qué es capital, qué es inflación, qué son los servicios, qué son los bienes, qué es la deflexión, ¿verdad? Por ejemplo, eran varios de los conceptos que nosotros teníamos que incluir dentro de nuestro glosario de términos económicos, ¿verdad? Uno que otro por ahí que se me vaya escapando, ¿verdad? Pero pues básicamente estos eran los principales conceptos de nuestro tema de glosario de términos económicos, ¿verdad? Bueno, algo importante, como ya decíamos, muchas veces la economía puede ser tergiversada, sobre todo a nivel político, ¿verdad? Sobre todo a nivel político, muchas veces se utiliza la economía para enriquecerse y no para lograr satisfacer las necesidades de las comunidades, ¿verdad? Recordemos que la política, como ya les decía desde las primeras clases, la política es una ciencia y es una rama del derecho que debe de ser enfocada en la satisfacción de las necesidades comunitarias, ¿verdad? Por ejemplo,
Si mi comunidad, si mi pueblo, si mi aldea, si mi municipio, si mi departamento tiene necesidad de desarrollo social, por ejemplo, y eso implica asfaltar calles, asfaltar los principales caminos, las principales vías, pues es una situación que yo debería atender como político, ¿verdad? Pero ¿qué sucede muchas veces en Guatemala? Muchas veces sucede que precisamente logran satisfacer sus necesidades personales, muchas veces los políticos, eso quiere decir enriquecerse y lograr satisfacer sus necesidades en lugar de lograr satisfacer las necesidades comunitarias, ¿verdad? Entonces, una situación bien importante que debemos de tomar en cuenta. Veamos que la economía política nos decía, es una ciencia que estudia la producción, distribución, consumo, aumento y distribución de las riquezas a nivel de una nación, ¿verdad? Y aquí encontramos nosotros la figura bien importante de Karl Marx, ¿verdad? O Carlos Marx, pero mejor conocido como Karl Marx. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista de origen judío, ¿verdad? Recordemos que la principal característica de Marx o del marxismo, ¿verdad? Esta forma de pensamiento que él tenía, la principal característica de él precisamente era la crítica que hacía hacia el capitalismo, ¿verdad? Recordemos que el capitalismo es esta forma de pensamiento de la economía en la cual, pues coloquialmente podríamos decir, al rico se le busca hacer más rico o el rico quiere ser más rico, ¿verdad? Mientras que Marx precisamente es totalmente lo contrario. Él impulsa a las clases sociales, sobre todo impulsa a la clase obrera, impulsa a los trabajadores, y Marx nos dice, sin trabajadores realmente no somos nada. Eso es lo que nos dice Marx dentro de todos sus postulados, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una adecuada relación con los trabajadores, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque los trabajadores son la base de la economía, ¿verdad? Eso es bien, bien importante que lo tomamos en cuenta. Todos los trabajadores son la base de la economía y si no tenemos una adecuada relación, una buena relación con los trabajadores, tenemos una malísima economía, ¿verdad? Entonces, Marx precisamente nos habla de esta situación. Pues veamos lo que nos menciona aquí, ¿verdad? Marx fue un periodista, escritor independiente, nunca recibió honorarios por escribir teorías económicas, ¿verdad? Su creación literaria puede entenderse como una teoría sobre la práctica del movimiento obrero. Como ya decíamos, Marx impulsó la clase obrera, que era una de las imágenes que yo les colocaba, no recuerdo si en esta presentación o en una posterior, pero Marx precisamente pues impulsa la clase obrera, ¿verdad? La clase trabajadora porque es la base de la economía, ¿verdad? Si no tenemos trabajadores, nos decía Marx, pues no hay economía para mover, no hay artículos para mover, no hay producción, no hay distribución de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces es importante lograr satisfacer las necesidades de los trabajadores también, ¿verdad? No solamente que el rico se hiciera más rico, ¿verdad? Sino que también lograr satisfacer esas necesidades de los trabajadores. Eso era lo que nos decía Marx, ¿verdad? Eh, entonces, esa idea bien importante, ¿verdad? Porque como nos dice aquí, asumió una postura crítica con la sociedad capitalista, ¿verdad? Entonces, generó básicamente una crítica al orden capitalista existente en ese momento, ¿verdad? Criticaba, criticaba básicamente al capitalismo que estaba bien instalado en ese momento en particular. Bueno, enfoques de la economía. Recordemos, es el estudio de las riquezas, el estudio de las maneras para mejorar la vida del ser humano, de cómo la humanidad ofrece actividades de consumo y producción, y pues básicamente varias formas de poder ver la economía, ¿verdad? Recuerden que esto solamente es un repaso de los principales temas que ya llevamos para que ustedes se den cuenta de qué es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y sobre todo, eh, qué temas son los que entran para este primer examen, como ya les digo de nuevo, ¿verdad? No solamente nos va quedando el día de hoy, este fin de semana y el próximo fin de semana, ¿verdad? El siguiente fin de semana, el domingo 20, si no mal recuerdo, creo que les dije, domingo 20 de marzo, ya inician nuestros exámenes, que fue lo que se había hablado la semana anterior, ¿verdad? Y de nuevo, pues me disculpo por no poder estar directamente con ustedes, pero como les decía, les he preparado esta clase de repaso para que ustedes vayan viendo los temas y si a alguien le va surgiendo alguna duda, pues posteriormente me la pueda consultar a través de WhatsApp, a través de la plataforma o a través o al final de la clase si tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, luego veíamos este tema bien importante, ¿verdad? Decíamos, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son las dos principales divisiones de la economía?
microeconomía y macroeconomía. No me van a poner bienes y servicios, productor, vendedor, ¿verdad? No, eso es la microeconomía y la macroeconomía, ¿sí? Recuérdense, como bien nos dice aquí, las dos principales ramas de la economía, ¿verdad? Una la estudia a nivel individual y la otra a nivel global. Y a ustedes, pues, hacían una tarea bien importante y sobre todo, pues, aprovecho para felicitar a algunos respecto a las tareas que me estuvieron entregando. Créanme que en la mayoría de los casos, pues, traté de colocarles ahí una pequeña retroalimentación acerca de cómo me había parecido la tarea, ¿verdad? Si me había parecido una buena tarea o una mala tarea, etcétera. Pero sí les digo, en general, en lo particular, creo que me quedo muy satisfecho con la calidad de tareas que hubo, ¿verdad? Solamente les pido, por favor, pongan atención a algunos que me estuvieron enviando tareas en mi curso de otros cursos, ¿verdad? Entonces ahí realmente pues yo no puedo hacer nada, les puse un punto ahí para que lo verificaran, ¿verdad? Entonces, pero retomando el tema, hubo muy bonitas tareas respecto a estos cuadros comparativos de macroeconomía y microeconomía, lo cual pues es de felicitarlos y de reconocerlos, ¿verdad? Que están haciendo muy buen trabajo, así es de que continúen así, por favor, ¿sí? Bueno, entonces la macroeconomía, decíamos, estudia marcadores universales y un marcador universal bien importante tenemos el PIB, ¿verdad? El Producto Interno Bruto. Decíamos, la macroeconomía pues va a depender precisamente del enfoque que nosotros le demos al estudio de la economía, ¿verdad? Va a depender muchísimo de su enfoque. Sin embargo, pues recordemos que todo es relativo, ¿verdad? Porque decíamos, muchas veces lo que es micro puede ser macro y muchas veces lo que es macro puede pasar a ser micro respecto a algo mucho más grande, ¿verdad? Entonces depende mucho del punto de vista del cual nosotros lo estemos estudiando. Pero básicamente, como bien nos dice aquí, la macroeconomía estudia los sistemas económicos de un área geográfica en su conjunto, empleando magnitudes colectivas o generales, ¿verdad? Eh, Estudia sistemas económicos de un área geográfica, ¿verdad? Por ejemplo, estudia sistemas económicos a nivel nacional, a nivel continental, por ejemplo, a nivel regional, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bien importante esta situación de la macroeconomía, ¿verdad? La microeconomía, pues la estudia a un punto mucho más pequeño, más vulnerable, más controlado, por decirlo de alguna manera un poco más coloquial, pues, pero sin embargo la microeconomía también tiene un factor bien importante que debemos de tomar en cuenta dentro de esta distribución de la división de economía, ¿verdad? Entre lo que es macro y microeconomía. En resumen, la macro se centra en el análisis de variables agregadas, mientras que la micro estudia el comportamiento individual de cada uno de los agentes, ¿verdad? Entonces, aquí pues la visión de la micro es individual, mientras que la macro es global, y cada una de las diferencias que nosotros veíamos dentro de las tareas que ustedes hicieron, ¿verdad? Y de nuevo, siguiente tema, era la importancia de la economía. La importancia de la economía. Decíamos, pues, ¿por qué es importante, verdad? Pues nos ayuda a explicar todos estos fenómenos que ya veíamos, ¿verdad? La inflación, la depresión, la deflación de los precios, ¿verdad? Describe, analiza, explica y relaciona las fluctuaciones de la renta nacional, ¿verdad? Una situación bien importante que tenemos que tomar en cuenta también. Nos interesa a todos, ¿verdad? Porque todos formamos parte de la economía, ¿verdad? Eh, Pues de nuevo, ¿verdad? Todos formamos parte de esta economía. Es por la naturaleza una ciencia inexacta, porque como ya decíamos, este, como ya decíamos precisamente, muchas veces no se toman en cuenta algunas decisiones personales, ¿verdad? O algunas otras situaciones que van a afectar directamente a la economía. Por lo tanto, pues sí es importante tomar en cuenta esta situación. Son principios o teorías sólidas. No se podría describir el sistema económico sin dictar soluciones para los problemas de la economía, ¿verdad? Y pues aquí en esta clase nosotros analizamos precisamente estos fenómenos económicos, por qué se da la inflación, por qué se da la deflación, por qué se da eh, la disminución de capital, etcétera, y todo el comportamiento del Producto Interno Bruto, que era lo que nosotros analizábamos en esta clase, ¿verdad? Que es la crisis, que es la devaluación, que es el desempleo, que es la inflación, ¿verdad? Y todas estas situaciones que nosotros vimos en esta clase, ¿sí? Bueno, siguiente clase, y si no mal recuerdo, creo que es la quinta clase, las necesidades humanas, ¿verdad? Las necesidades humanas, pues ya decíamos, dentro de la definición de economía tenemos
bien clara esta situación, ¿verdad? Las necesidades humanas, que es la forma en la cual los seres humanos logramos satisfacer todas estas necesidades a través de bienes o servicios. ¿Qué es una necesidad? Pues es algo, un sentimiento de falta, de insuficiencia, algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, si yo necesito comida, pues tengo esta sensación fea, ¿verdad? Entonces necesito satisfacer esa necesidad. Si yo tengo una necesidad de aprendizaje, pues yo me voy a acercar a un lugar en el cual yo pueda aprender, ¿verdad? Entonces, también es otra sensación así desagradable o como que algo está faltando, ¿verdad? Características de las necesidades, pues compiten entre sí, son complementarias, aumentan, ¿verdad? A medida que vamos logrando satisfacer algunas, pues van presentándose otras y así sucesivamente, ¿verdad? Veíamos esta clasificación de las necesidades activas, pasivas, vitales, secundarias, constantes, periódicas, y decíamos esto va en parejas, ¿verdad? Por ejemplo, si es una es activa, o si es o es activa o es pasiva, o es vital o es secundaria, o es constante o es periódica, o es presente o es futura, o es física o son psíquicas, ¿verdad? Entonces, eh, y aquí veíamos características de cada una de estas, ¿verdad? Que nosotros podemos ir analizando eh, despacio, ¿sí? ¿Y cómo logramos satisfacer las necesidades? Pues ya vemos aquí precisamente esa imagen que pues, nos correlaciona muy bien la forma en la cual podemos ir logrando satisfacer estas necesidades, ¿verdad? Bueno, diferencias entre los bienes y los servicios. De igual forma, ustedes tenían una tarea que me pareció una tarea excelente, la que muchos hicieron respecto a este tema, ¿verdad? Unos cuadros muy bonitos, una forma de lograr diferenciar estas dos situaciones en cómo logramos satisfacer las necesidades muy creativas, ¿verdad? Este, y es lo que les decía, ¿verdad? Muchas veces ya a estas alturas de la educación, pues uno ya no es tan quisquilloso, por decirlo de alguna manera, con los requisitos, sino que pues los deja uno a ustedes para que ustedes vayan siendo un poco más creativos, ¿verdad? En la forma en la cual presentan sus trabajos, así de que felicidades, me parecen excelentes por el momento, ¿verdad? Entonces llevamos 5 clases y la última que fue las escuelas del pensamiento económico, ¿verdad? Este tema también bastante importante, en la cual pues veíamos lo que nos hablaba Platón, que para Platón, pues lo importante decíamos es que mientras más especializado sea nuestro trabajo, pues mucho mejor va a ser, mucho más específico va a ser lograr satisfacer alguna necesidad, ¿verdad? Aristóteles nos decía, eh, nos hablaba de la importancia del dinero, ¿verdad? Cómo el dinero ha llegado a cambiar y a revolucionar la forma en la cual se hace la economía. El derecho canónico y escolástico nos decía, nos hablaba del precio justo y del salario justo, ¿verdad? Precisamente. Y los mercantilistas decíamos precisamente para ellos lo importante es exportación, ¿verdad? La exportación tanto nacional como extranjera, precisamente porque eso nos va a generar un mejor movimiento de la economía. Y pues las diferentes formas en las cuales nosotros veíamos durante esta clase, ¿verdad? Yo de esto, recuérdense que les pregunto muy poco, más que todo es de las primeras 6 clases que nosotros tenemos en estas diapositivas, así es de que pues les pido repasen bien estas clases, ¿verdad? Esta presentación, miren, está bastante completa, son 51 diapositivas de las 6 primeras clases que nosotros llevamos de nuestro curso, así es de que, pues básicamente con esto estaríamos nosotros cerrando ya los temas para nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Para nuestro primer examen de unidad, así es de que les pido por favor repasen conceptos básicos, conceptos bien importantes, ya en la próxima clase, la próxima semana que ya estemos directamente conectados, ahorita recuerden que esto es una grabación que yo les he preparado, pero ya la próxima semana que estemos conectados directamente, perdón, pues ya vamos a poder discutir un poquito más acerca de cómo viene el examen para que ustedes se tengan una idea. Y como les mencionaba, la actividad para esta semana va a ser un pequeño examen corto, 10 preguntas, falso y verdadero, ¿verdad? Para que ustedes se vayan relacionando acerca de cuál va a ser la forma de, de calificar, ¿verdad? Y los cuestionarios que vamos a estar manejando. ¿Está bien? Así es de que, pues esto ha sido todo por el día de hoy, jóvenes. Y como les digo, mil disculpas de nuevo por no poder estar directamente conectado con ustedes, pero por cuestiones personales, ¿verdad? El día de hoy pues no puedo estar. Sin embargo, yo recuérdense que estoy conectado en la clase, estoy escuchándolos, ¿verdad? Y cualquier duda, pues yo, este, se la resuelvo con gusto, ¿verdad? Así es de que
Les recuerdo de nuevo la tarea, un pequeño examen corto en plataforma que va a estar disponible a partir del día lunes, ¿verdad? El día lunes hasta el próximo día domingo para que ustedes puedan responder ese examen corto, que sería nuestra sexta actividad de 10 puntos. Y la próxima semana nuestra última actividad de 10 puntos, ya con eso finalizaríamos nuestra zona para la primera unidad. ¿Está bien? Así es de que qué gusto volver a saludar a los jóvenes y que pasen un muy feliz domingo. Un fuerte abrazo para todos, cuídense bastante, por favor, y nos vemos la próxima semana. Adiós, que tengan un buen día.